Es un gusto darles la bienvenida a una nueva entrevista del Foro Académico del Observatorio América Latina Asia Pacífico. En este caso recibiendo a José Luis León Manríquez. Voy a leer brevemente su currículum porque es muy extenso, pero le quiero contar que el doctor León Manríquez es doctor en Ciencia Política, fue miembro del Servicio Exterior Mexicano y ocupó diversos cargos directivos en el Instituto Matías Romero. Es autor y coordinador de 10 libros sobre temas asiáticos e internacionales. Es actualmente profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana e investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de México. José Luis visita a Uruguay desde México, invitado especialmente por el Observatorio América Latina y Asia Pacífico, para presentar el libro La crisis global, respuestas nacionales, la gran recesión en América Latina y Asia Pacífico, que es la última publicación del Observatorio América Latina Asia Pacífico. Es una obra que fue editada por José Luis y que ganó el llamado a publicaciones realizado por el Observatorio. Se trata de un libro que cuenta con 16 capítulos, intervienen reconocidos académicos que con mucha claridad tratan un tema complejo como los impactos de la gran recesión en las economías de estas dos regiones. Así que, José Luis, es un gusto recibirte en nuestras oficinas en Uruguay. Gracias, Ignacio, gracias a ti y al Observatorio. Un gusto estar con ustedes. No, el placer es nuestro. José Luis, me gustaría inicialmente que nos cuentes cómo surge la idea del libro, qué lo llevó a escribir sobre este tema, porque es un tema muy particular y bastante complejo también, y por qué en definitiva es relevante analizar la gran recesión desde el punto de vista de la relación entre las dos regiones. Creo que eso es clave para entender el libro. Sí, es muy interesante. Yo creo que el grueso de los análisis de la gran recesión se ha concentrado en los Estados Unidos, que es el país donde se origina la crisis, es el epicentro de esta crisis. Y también se ha escrito mucho sobre sus impactos inmediatos en Europa. Ahora se escribe mucho sobre la crisis en China, pero sentimos un grupo de académicos latinoamericanos que se había reflexionado muy poco sobre los impactos de la crisis específicamente en América Latina. Y se nos hizo muy interesante comparar cómo ante un desafío semejante, esta crisis global, se ensayan distintos tipos de respuestas nacionales, que en general se pueden parecer, pero que tienen ciertas especificidades, porque cada país de América Latina tiene una trayectoria diferente. Claro. Lo que sí está claro es que el impacto ha sido muy importante. De repente el impacto lo estamos sintiendo más ahora, ¿no? Pero el impacto ha sido muy relevante en las dos regiones, pero ha afectado de forma diferencial también. Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que la característica de esta crisis es que el foco ha ido cambiando. Inicialmente hay una afectación notable a Estados Unidos, ¿no?, que se transmite por la vía comercial y financiera a sus principales socios comerciales. Inicialmente, 2009, 2010, parecía que Europa había quedado fuera de la crisis, pero 2010, 2011 comienzan a manifestarse estas quiebras de las deudas soberanas en España, Grecia, Portugal, Irlanda, varios de estos países europeos que eran considerados economías milagro. Y ahora parece que el foco de la crisis se va transmitiendo hacia China, que por supuesto no tiene crecimientos negativos, pero el 3%, y es algo que se argumenta en el libro, el 3% que ha dejado de crecer la economía china, pues está teniendo impactos globales, ¿no? Entre otros lugares en América Latina, precisamente. Esa relación con China de América Latina es muy profunda, ¿no? En definitiva, actuó como... En definitiva, quizás las economías de la región subestimaron el posible impacto de la gran recesión por el hecho de que demoró el impacto en llegar 2-3 años. O sea, ¿hay una reacción tardía entonces de la región frente a la gran recesión? Sí, yo creo que el factor China es interesante y se habla mucho de él en el libro para entender por qué en 2009, en 2010, la crisis afecta relativamente poco a América Latina, ¿no? Porque en ese momento estamos todavía ante el boom de las materias primas, que se inició en 2003, que a su vez fue propulsado de manera directa por el auge de la economía china. Esto, por supuesto, trajo una serie de beneficios muy importantes a los exportadores de commodities de América Latina, señaladamente los países sudamericanos, y fue uno de los factores, junto con las reformas nacionales que en muchos casos ya se habían efectuado, que permitió amortiguar los impactos de la crisis global. Pero como bien mencionas,
estamos ahora en un escenario de mayor volatilidad, de disminución del crecimiento chino, que ya está comenzando a tener digamos, efectos pertinentes en el desempeño no solo de las economías de América Latina, por cierto, sino en varias naciones del sureste asiático y en gran parte de los países africanos que tienen extensos vínculos con China, en términos de que esta disminución de la demanda china de commodities está ralentizando estas economías. ¿Coincidís, José Luis, con que existen diferentes grupos de países satélites que van en definitiva, los impactos van a ser diferentes para dichos países? Por ejemplo, el caso de Sudamérica, que parece estar un poquito más profundizado con respecto a México debido a la relación que tiene con Estados Unidos, y también se comenta que algunos países de la Alianza del Pacífico también se verían menormente afectados que el sur por esta relación que se tiene con China, que también empieza a ser un poquito criticada en el sentido de esa concentración económica que se generó en estos últimos 10 años. Claro. Había una idea que se manejaba en 2005, 2006 por revistas, por la prensa financiera especializada, en especial por The Economist, en el sentido de que ante lo que ya se veía venir como una crisis en Estados Unidos, China pudiera convertirse en un motor alternativo de la economía mundial. Es un tema que se analiza en el libro. La tesis del decoupling, ¿no? de la separación de China del ritmo que marca la economía de los Estados Unidos. Y esto parecía que estaba ocurriendo en 2008, 2009, pero creo que precisamente la crisis da la vuelta ahora y esta vinculación, o sea, no podemos negar que China está vinculada con el mundo. Y sus principales socios comerciales siguen siendo Estados Unidos y la Unión Europea en ese orden. Entonces, si hay problemas económicos en esos países, tarde o temprano esto se refleja en la economía china y la disminución del crecimiento en la economía china, por supuesto, también se refleja en sus relaciones económicas con el resto del mundo. Pero para volver a tu pregunta, el libro identifica efectivamente dos distintos tipos de trayectorias frente a la crisis global en América Latina. Una, la que tiene lugar en países como Centroamérica y México, que están estructuralmente mucho más vinculados a la economía de los Estados Unidos y en donde el impacto de la crisis es brutal, ¿no? El impacto inmediato. En el caso, por ejemplo, de la economía mexicana, que produce o producía en ese momento alrededor de 1,5 millones de automóviles al año, la producción se cae a 750,000 automóviles. Impactante. ¿No? Por la reducción de la demanda en los Estados Unidos. Lo mismo ocurre con la industria electrónica, etcétera. Entonces, esa reducción de la demanda en Estados Unidos explica en buena medida que en 2009 México haya vivido la peor crisis económica desde 1929, incluso peor que la crisis de la deuda, incluso peor que la crisis del 94-95 con el efecto tequila. Pero como las economías de Centroamérica y México son tan sensibles a los vaivenes de la economía estadounidense, en cuanto Estados Unidos se recupera, estas economías comienzan a tomar otra vez un ritmo de crecimiento que, si bien no es extraordinario, es afortunadamente hasta el momento positivo, ¿no? Y por el otro lado vemos la trayectoria de América del Sur, incluyendo algunos países de la Alianza del Pacífico, que si bien siguen teniendo vínculos importantes con los Estados Unidos, han reducido su dependencia del mercado norteamericano, se han diversificado y también lograron beneficiarse del auge chino, ¿no? Claro. Estamos pensando no solo en economías de Mercosur, como desde luego Brasil, Argentina y Uruguay, Paraguay también con la producción de soja, sino también en Chile, exactamente, ¿no? Que por el cobre precisamente pues tiene como principal socio comercial a China. Entonces, mientras se mantuvo este boom en las materias primas, estos países, Perú mismo, lograron transitar por la crisis de una manera muy airosa, por decirlo así, a diferencia de lo que ocurrió en 82, 83 y también en algunas crisis regionales como el efecto tango, el efecto samba, el efecto tequila, etcétera. A diferencia de esos momentos, aquí América Latina tuvo una importante capacidad de resiliencia, por lo menos hasta el año pasado, hasta el 2013-14.
Sí, podríamos decir que el escenario ha cambiado totalmente ya este año, ¿no? Totalmente, sí. José Luis, estas respuestas nacionales de las diferentes economías de las dos regiones, ¿hay algún patrón común que se identifiquen en cómo han reaccionado frente a la gran recesión estas economías? Sí, hay, por supuesto, en general se sigue una respuesta keynesiana, ¿no? Evitar, más bien de lanzar políticas contracíclicas. Hay un uso, tanto en Asia como en América Latina, muy vigoroso de la política monetaria. Es, por ejemplo, el caso de Australia que se relata en este libro. Sí. ¿No? Hay una baja en las tasas de interés. Y también hay un uso importante de la política fiscal, de la reducción de impuestos, de la utilización del gasto público como efecto multiplicador, en fin, todas las cuestiones básicas de la teoría keynesiana. Lo que sí encontramos en el libro es que en cuanto a política fiscal hay una diferencia importante entre Asia y América Latina, porque los países asiáticos, estoy pensando en Corea, estoy pensando en India, estoy pensando en China, que son casos que se tratan en el libro, habían acumulado en los últimos 10 o 15 años importantes reservas monetarias, y por ejemplo China y Corea, Australia misma, hicieron un uso importante de esas reservas para reactivar la economía. Entonces, mientras en América Latina estamos hablando de, digamos, en los paquetes fiscales para salir de la crisis, en los paquetes contracíclicos, en América Latina se utiliza entre 1.5 o 2% del Producto Interno Bruto, incluso en países que tienen economías digamos, con gobiernos de izquierda, mientras en los países asiáticos, China o Corea del Sur, utilizan 6-7% del Producto Interno Bruto en estos paquetes de estímulo financiero, de estímulo fiscal. Entonces, si bien se recurre a estas medidas contracíclicas, su uso es mucho más vigoroso en el caso de los países asiáticos. Claro. Y esto explica por qué, bueno, China en 2009 tuvo una tasa de crecimiento del 9%, es que prácticamente no lo golpea la crisis en ese momento, ¿sí? Y Corea del Sur, ¿no? Que se pronosticaba con una caída de hasta menos 5 o 6% para 2009, a base del empleo de todos estos recursos, logra amortiguar la crisis y logra salir prácticamente en cero, pero no en menos 6% como se esperaba para 2009. Entonces son estas diferencias, ¿no?, en el empleo de la política fiscal lo que quizá explica mejor los distintos tipos de manejo de la crisis en Asia-Pacífico y en América Latina. Muy interesante. Vinculado a este ciclo que parece estar llegando a su fin de las materias primas y del crecimiento chino, por lo menos del crecimiento chino, las tasas que se estaba beneficiando América Latina, ¿cómo ves desde América Latina? Porque existen muchos expertos que creen que se ha perdido cierta oportunidad de llevar adelante las reformas en estos últimos 10 años en América Latina para afrontar nuevas crisis, ¿no? Si bien la situación macroeconómica de los países es bien distinta, también a nivel de reservas, y también algunas reformas que se han llevado adelante, todavía siguen restricciones muy importantes, cuellos de botella muy importantes, que nos enfrentan de forma, digamos, es muy riesgoso una nueva crisis en la región sin tener realmente reformas que se deberían haber llevado a cabo a su tiempo. Entonces, ¿cómo ves en este escenario América Latina para enfrentar un posible cambio de tendencia económica internacional? Claro. Mira, yo creo, como muchos analistas, que la historia económica de América Latina está hecha de estos booms y caídas, ¿no?, en los mercados internacionales, de estos choques externos, ya sean positivos o negativos. Y efectivamente, como tú mencionas, coincido en que estamos en el fin de un boom, ¿no? Sin embargo, yo sería más optimista que en otras ocasiones porque lo que creo que una parte importante de los recursos de este boom, de este choque positivo de los años 2000 en términos del aumento de ingresos por la exportación de commodities, se lograron utilizar para hacer políticas redistributivas en América Latina, ¿no? Los datos de la CEPAL muestran que en la última década prácticamente todos los países, con algunas excepciones como México, lograron disminuir la pobreza y la pobreza extrema,
¿sí? Yo creo que el tema que tenemos que ver aquí, y la gran prueba que vamos a tener aquí, es hasta qué punto estas políticas de reducción de la pobreza lograron ser sustentables, ¿no? Y pueden sobrevivir a una crisis de este tipo. También yo creo que un factor que es muy importante será que algunos países, como estoy pensando en Chile, tuvieron la, digamos, precaución de juntar recursos para los tiempos de las vacas flacas, ¿no? Entonces tengo la impresión que si estos recursos son utilizados de manera juiciosa, la afectación económica será mucho menor, perdón. Creo que es momento de que América Latina piense en cómo no cambiar de motor de acumulación, porque el motor de acumulación de América Latina está muy enraizado en el comercio internacional en estos momentos, pero sí cómo combinar de nuevo de una manera creativa las políticas de promoción nacional con las políticas de exportación. Creo que por ahí viene un poco el futuro. Yo creo que el hecho de estudiar casos de estudio de diferentes economías, de cómo reaccionan frente a esos desafíos, aporta mucho, ¿no? ¿Qué pensás vinculado a la conclusión del libro? ¿Qué te dejó después de haber coordinado 16 capítulos, tantos autores, tantos especialistas? ¿Cuál fue la conclusión principal que te dejó este libro luego de este emprendimiento y de esta obra extensa y tan interesante para el lector? Hay varias cuestiones. Una primera, yo diría, es que es muy importante ver estos procesos de crisis económica en términos más amplios, ¿no? De ver qué nos dice la historia económica. Entonces, lo que hemos encontrado en los diversos autores de este libro es que digamos, aun cuando es muy fuerte la crisis, aun cuando se prolonga, aun cuando no sabemos si ya salimos de ella, lo que se puede decir, al menos de manera preliminar, es que sus efectos son sensiblemente menores a la crisis de 1929, aunque son mayores a la crisis de 1982, de la deuda. Eso es importante recalcarlo a nivel global. Pero entonces creo que hay que relativizar algunas visiones un poco paranoicas, en el sentido de que esta crisis representaba una crisis terminal del sistema capitalista. Yo creo que todavía estamos lejos de eso, ¿no? Puede ser yo siempre digo que hay que diferenciar entre un cáncer de páncreas, que puede ser una enfermedad terminal, y una pulmonía, que a lo mejor es una enfermedad muy fuerte, pero no necesariamente es una enfermedad terminal. Entonces, esa es una primera reflexión. Una segunda reflexión es que el factor China, y quizás sea hoy un poco reiterativo el decirlo, sí explica en gran medida qué tanto impactó la crisis a ciertos países y a otros no. En el caso de Asia, ya hablamos un poco de América Latina, pero en el caso de Asia, países que como Corea, que como Malasia, que como Australia, mismo Japón en menor medida, han diversificado su comercio exterior y lo han reorientado para aprovechar el boom del propio Asia-Pacífico, lograron tener una salida mucho más expedita ante la crisis. Quizá una tercera conclusión, ¿no es cierto?, es que las políticas neoliberales y las ideas neoliberales pues han sido cuestionadas, ¿no? El consenso de Washington ha sido cuestionado por esta crisis. Yo argumento en la introducción del libro que si esta no es una crisis del capitalismo, si es una crisis de las ideas ortodoxas liberales, efectivamente, y que un efecto positivo a nivel teórico de esta crisis global es que de nuevo se han tomado en cuenta otras visiones económicas, ¿no? Desde luego el keynesianismo, el neokeynesianismo, pero también el estructuralismo, las teorías de la dependencia, incluso el marxismo, que son ideas económicas que tienen mucho que aportar. Es decir, me parece que hay un debate muy saludable, ¿no?, en donde ya se retoman otras visiones sobre la economía mundial, y vamos dejando poco a poco esta idea de que solo hay una economía, así como solo hay una química, una física, ¿no?, que de alguna forma nos fue impuesta y nosotros aceptamos gustosamente en los años 80, 90,
y entonces se abre el debate económico. Yo creo que esas son algunas de las principales ideas. Agregaría una más, ¿no? Que el hecho de que la economía internacional tenga hoy mayores mecanismos de control y de coordinación que en los años 20 y 30 del siglo XX, pues es uno de los factores que contribuyó a minorar, a paliar un poco los efectos de esta crisis global. Muy bien. Bueno, creo que con esas conclusiones invitamos a los lectores, especialistas e interesados en general a leer el libro Crisis Global, Respuestas Nacionales, la gran recesión en América Latina y Asia-Pacífico, editado por José Luis León Manríquez, y que integra 16 capítulos con muchos otros autores, que es la nueva publicación del Observatorio América Latina Asia-Pacífico, que será presentada aquí en Montevideo. Así que los invitamos a poder leer y seguir profundizando en esta temática tan interesante. José Luis, muchas gracias por visitarnos en nuestras oficinas en Montevideo. Un gusto y un honor. A todos ustedes, muchas gracias y hasta la próxima entrevista.